que es escritora argentina, es licenciada en letras, es traductora y es creadora de uno de los investigadores que seguramente va a hacer historia en la literatura argentina. Estoy hablando de Samuel Redhead, que protagoniza hasta ahora una serie de 3 libros ambientados a comienzos del siglo XIX. Una autora que además ha estado participando en el BAN de la edición 2012 y seguramente nos va a comentar en esta entrevista qué participación tiene prevista para lo que será este año y su presencia en la Feria del Libro Infantil y Juvenil en pocos días. Ella nos va a saber ilustrar al respecto. Buenas tardes, Mercedes. Hola María, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Es verdad, yo muy bien, con muchas ganas de hablar, así fue como te mandé el mail, tengo muchas ganas de entrevistarte. Así es. Te sigo como te pasará en general, nos conectamos muchísimo a través de las redes sociales últimamente las personas. Sí. Error, discutible, bueno, en ese sentido podemos debatirlo, pero esto nos mantiene actualizados de lo que el otro hace en este sentido en cuanto a trabajo y a escrituras y a publicaciones. Llevas publicados 3 libros que lo tienen como protagonista Samuel Redhead, tu investigador, tu médico. Contanos cómo viene esa serie, que no es una saga, un día nos explicaste la diferencia. Sí, es una serie como las series detectivescas de todos los tiempos, ¿no? Como lo fue la serie de Sherlock Holmes, de Conan Doyle, o la de Agatha Christie de Poirot, o más recientemente otras series como la de Sasturain, ¿no? El detective Echenique, por decir algún autor local. Son novelas independientes una de la otra, con distintos casos policiales, pero protagonizadas por un mismo personaje. Lo que sí tienen en común con la saga, y esto sí, por ahí, por eso esta cuestión de si es saga o serie es pertinente, porque lo que tiene en común con las sagas es que a lo largo de las novelas, si las lees en orden, te vas enterando del devenir de la vida del protagonista. Claro. O sea, estaría medio camino entre una serie y una saga para el caso. Pasa que saga tiene más que ver con la historia de una familia o de un grupo de personas a lo largo del tiempo, ¿no? Recuerdo aquella primera entrevista que tuvimos hace algunos años en la que me contabas cómo nació este protagonista y estos 5 libros que integran la serie, de los que hasta el momento hay 3 publicados. Hasta el momento hay 3, sí, y hasta el momento tengo planeado que sean 5, pero se me han ocurrido otras historias, así que nunca se sabe. Vos sabés que los personajes... No soy la única escritora que lo dice, los personajes cobran vida propia, ¿no? Ya lo dijo Pirandello, se rebelan y hacen lo que quieren. Así que en cualquier momento resulta que son más de 5. Lo que pasa es que yo cuando terminé la tercera de las novelas, que es El carro de la muerte, venía de 10 años seguidos de trabajar 8 horas por día y llegué a trabajar incluso más con la última, con el mismo personaje, y además con un método muy stanislavskiano, ¿no? De vivir en la época, trasladarme a la época, investigar hasta las cosas más pequeñas, digamos que tienen que ver con el ambiente de la época. Entonces quedé un poco saturada y necesité tomarme un descanso para volver después a la serie oxigenada. Y en el ínterin empecé a escribir otra novela que transcurría en el centenario. Pero bueno, después ya te voy a contar qué pasó con eso y que estoy trabajando ahora. Pero estás trabajando, está en marcha. Sí, estoy muy entusiasmada con un nuevo proyecto. Pero bueno, quiero decir con esto que Redhead va a volver, no se preocupen los seguidores. Claro, porque saber que hay más de 5 en tu esquema mental es una buena noticia para los lectores. Sí, la verdad que sí. Lo que pasa es que Redhead es un personaje con mucha potencia, ¿no? Si yo misma como autora me sentí privilegiada, ¿no? Los personajes eligen también, ¿no? Las voces para que los describan y los metan en las historias. Me estaba acordando de 300 millones de Roberto Art, con esos personajes que pasan de la cabeza de una persona a la otra, ¿no? A ver en cuál se quedan. Y bueno, yo creo que Redhead se quedó acá. Sí, por un rato. Es un tipo muy querible el personaje de esta serie y además al mismo tiempo parece un poco tímido, perfil bajo, y sin embargo cobra un protagonismo arrollador en la saga, ¿no? Es el protagonista, pero su personalidad es la de un tipo de muy bajo perfil. Sí,
Sí, un poco cascarrabias también a veces, ¿no? Sí. Tiene algunas cosas de solterón, Sí. malhumorado, pero bueno, a lo largo de la serie de novelas le van pasando algunas cosas que lo van transformando, ¿no? Yo lo que siempre le digo a la gente que me pregunta por las historias, yo todavía tengo algunas líneas de lo que sigue, tengo argumentos, pero no está todo fijo, o sea, esto va cambiando, a medida que uno se sienta a escribir, la trama toma vida, en serio, ¿no? Entonces, no está todo dicho todavía. Has intentado, bueno, tenés un ensayo con respecto a la novela histórica y también tenés publicado un libro de cuentos y también tenés publicada una biografía o un ensayo, es lo... Un ensayo biográfico. Correcto. Sí, en realidad creo que lo hablamos de eso en otra entrevista, sí, ¿no? Sí, que ya te conté la historia muy loca de cómo había surgido. Sí. Hace ya tanto tiempo, ¿no? ¿Cómo pasa el tiempo? Bueno, pero está vigente, uno googlea tu nombre y aparece la tapa de ese libro, con lo cual... Sí, esa es la maravilla de Internet. Claro. Que uno ya ni se acuerda, pero la Internet está ahí siempre para recordártelo. Que es una buena noticia para un escritor, digamos, Sí. pero lo mantiene vigente cuando... hoy es muy común que uno googlee al autor que está leyendo, para saber un poco más de él. Seguro. ¿Te inclinaste definitivamente al policial? Mira, creo que el policial está cambiando en este momento, sobre todo en lengua castellana. Se está dando un fenómeno muy interesante. Esto se dio también en los festivales, no solo en Buenos Aires Negra, sino también en Azabache, que es el Festival de Novela Negra y Policial de Mar del Plata. Sí. Y se está viendo en otros festivales en el mundo, ¿no?, de habla hispana, que es que la novela policial en lengua castellana está en este momento cobrando mucha fuerza, mucha vigencia, pero también se está transformando formalmente. Entonces, dentro de este esquema de lo que es el policial entran distintas formas de narrar. Y eso tiene que ver también con lo que me está pasando a mí en este momento. O sea, yo entré al policial desde un esquema más clásico, que nunca fue del todo clásico, porque no se puede hoy escribir un policial a la manera de Conan Doyle, o sea, no resiste. Pero la lentitud, juicio, ¿no? Sí. No, el esquema tan estricto, tan regulado, tan complaciente con el establishment, es imposible de escribir eso. Pero era una forma para alguien que empezaba a escribir narrativa, era una forma atractiva justamente porque era algo menos movible, ¿no? Pero me parece que a todos, o a muchos de los que empiezan desde ahí, después se les va abriendo el panorama formal, lingüístico, incluso en cuanto a la posibilidad del policial de denunciar las cosas que pasan, ¿no? Que ese es el atractivo que tiene en América Latina en este momento. Entonces uno va evolucionando también en su forma de narrar, en su forma de contar. Que es una característica del policial sueco. También, o en general del policial, digamos, del género, esto de denunciar cuestiones que tienen que ver con lo social, con injusticias. Y con la realidad, ¿no? O sea, esto es una cosa que no dije yo, lo han dicho muchos, pero yo la adapto y la moldo a mi propio lenguaje, pero creo que el policial es un bisturí para hacer una autopsia de la realidad, ¿no? Bueno, o sea, grandes ensayistas sostuvieron en varios libros que he leído del género negro, del género policial, que la novela policial emerge cuando una sociedad está en crisis. Claro, tal cual. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, nosotros hemos pasado grandes crisis, pero me parece que en este momento a nivel mundial hay una crisis. Entonces es lógico que los géneros populares, claro, y sobre todo que el policial, cobren más auge y más fuerza. No obstante, con respecto a lo que me preguntabas vos a mí sobre mi propia escritura, sí, en este momento me estoy abriendo. Vos me preguntaste si decanté finalmente por el género policial. Exacto. Yo creo que uno es escritor, digamos, el ser escritor de policiales implica ser escritor. Entonces no podés ponerte una vestimenta para el resto de tu vida como narrador. Yo me siento muy cómoda con el género. Eso justamente te iba a decir. Eso no quiere decir que lo único que vaya a escribir es eso, porque tampoco es lo único que he escrito. Se ha escrito ensayos académicos, pero en este momento me siento muy cómoda y me parece que es una herramienta justamente para explorar lo que quiero explorar. Pero bueno, se puede variar dentro del género, eso es lo... Hoy estás disfrutando de este género, de este subgénero. Sí,
Sí, sí, sí. Y estabas participando además de encuentros con escritores de novela. Bueno, hay mucha novela negra Sí. en la Argentina. He leído, bueno, lo último que leí es de Intelizano, un chico que publicó... Sí, Gastón. Correcto, muy bien, no me acordaba el nombre de pila. Él hace algo muy particular. Es como una clase de criminalística el libro de... Bueno, lo digo en el mejor de los sentidos. Él justamente se dedica a eso, es un forense y hace un tipo de policial que acá entiendo que no lo había hecho nadie antes, ¿no? Yo hasta ahora no lo había leído y sabés que hemos compartido muchas lecturas de policial. Yo nunca había leído algo tan... que al mismo tiempo es tan técnico y tan interesante de ser leído, digamos, es atrapante como logra entrelazarlo Gastón, ¿no? Sí, es un tipo de literatura policial que es más común en los países anglosajones, ¿no? Correcto. O sea, por toda quizás la tecnología, pero bueno, uno aprende también leyendo a lo Gastón que acá también hay tecnología. ¿A eso te referías cuando hablabas del cambio dentro de la novela no solo policial? eso, o sea, en general uno lee los autores que en este momento, digamos, llevan la voz cantante dentro del género, como puede ser un Padura, ¿no? El cubano, o bueno, argentinos un montón, españoles. Argentina tiene una trayectoria de policial muy interesante y ve que el género se está abriendo, o sea, ya no hay una marca genérica tan estrecha, sino que se está vinculando con otros discursos, como puede ser, no sé si lees a la literatura de Leo Yola, te das cuenta que se está vinculando también con otros discursos más vinculados con lo popular, con la literatura fantástica. O sea, ya no es inverosímil que un policial toque ciertos registros. Y para mí eso está bueno, porque hace que se abra el juego y que el género se oxigene y no muera. Si no, los géneros terminan, no... Es lo que pasó con algunos géneros de la antigüedad. Se terminaron, se transformaron en otra cosa, pero terminaron como sí, ¿no? Hay policial en la Argentina, está el caso de Gastón que recién lo mencionaba, está Hamilton también, Mariano Hamilton, que escribió un policial medio ambientado en la década del 70, Ernesto Mayo, que también escribió creo que un solo, pero a esto voy, Ernesto Mayo escribió un policial histórico, y vos escribís policial histórico. No hay mucho policial histórico en la Argentina. Lo que yo veo, por lo menos, corregime si... Por lo menos cuando yo... sí, Ernesto escribió El Relicario. Correcto. Una novela hermosísima. Sí. Y ha escrito otros policiales y tiene una serie muy interesante. La última salió el año pasado, Los hombres que han hecho mal. Sí, que no lo conseguí. Ah, bueno, después yo te mando uno si querés. No, porque me lo recomendó Gabriela Exilart, ese libro, como conociendo mis gustos de lectura, y no lo pude conseguir. Una pena, pero a esto voy. Hay mucho policial contemporáneo. ¿Y vos? No, pero con respecto al policial histórico, cuando yo publiqué la primera novela de Redhead en el 2008... se habían escrito policiales ambientados en otras épocas, pero no con el concepto de serie, o sea, no había varios, sí había series de policiales y había algún policial histórico, pero no se habían fusionado esas dos concepciones, ¿no? Del policial histórico en serie. Al poco tiempo que salió la segunda de las novelas de Redhead, que fue El peso de la verdad, otro escritor empezó a publicar una serie que en realidad después, conversando con él, me enteré que él también hacía tiempo que lo venía escribiendo. Lo que pasa es que desde que uno escribe hasta que uno publica puede pasar una mucho vida. Tiempo, ¿no? O sea, que se llama Diego Grillo Truba y él estaba trabajando en la misma época. O sea que se ve que era algo que estaba en el aire y que cada uno por su lado es esto del espíritu de la época, ¿no? ¿Viste? Que estaba pendiente en el género. Sí, porque fue el bicentenario de las invasiones inglesas, entonces, y es una época muy interesante para pensar el tema de la identidad, ¿no? Argentina y de cómo se fue gestando todo lo que después fue el proceso de la independencia, y que en mi caso particular, no sé el de él, pero en mi caso particular tiene que ver justamente con la crisis del 2001, ¿no? El tratar de bucear en el pasado para entender qué estaba pasando en ese momento en el que uno realmente no veía un futuro posible, ¿no? Entonces uno se va al pasado para tratar de entender el presente y proyectar un futuro medianamente razonable y feliz, ¿no? Por eso, comencé a investigar la época de las invasiones inglesas, y durante la investigación, que era nada más que por una necesidad mía, que además
en esa época estaba sin trabajo, ¿no? O sea, la crisis me golpeó bastante fuerte. Y ahí fue que surgió el personaje que ya la anécdota es muy conocida, ya te la conté la otra vez. Sí, pero volví a contarla porque el público se renueva. El público se renueva. Y no es mentira, digamos, es un dicho trillado, pero es la realidad. Siempre hay un nuevo lector. Bueno, yo la cuento. Yo estaba sin trabajo así, digamos, en el 2001, ¿no? Que fue una época muy dura acá en Argentina, para los que escuchan desde el extranjero el programa, por si no lo recuerdan. Fue una época bastante dura, en donde todos los días se vivía como un adelanto del apocalipsis, ¿no? Uno pensaba que ya nos hundíamos, esto de Titanic que se hundía y no se podía volver a reflotar. Y yo estaba casi sin trabajo, o sea, tenía unas pocas horas de clase, pero no podía vivir con eso. Y un día estaba preparando una clase en el café de la esquina de mi casa, que me iba ahí porque tenía buena luz, porque vivía en otro departamento, no donde vivo ahora, que es muy luminoso. Entonces yo me iba al bar de la esquina, al café de la esquina, a tratar de trabajar con luz. Y estaba ahí escribiendo más o menos el esquema de la clase, que yo siempre las preparo mucho, y se me apareció en la cabeza el personaje de Redhead, pero yo siempre digo que fue como un rayo, una patada que me hubieran dado en la cabeza, porque me quedé ahí como estupefacta con este personaje, y entonces lo que estaba escribiendo lo corrí a otro lado y me puse a escribir lo que se me ocurría en un cuaderno, en una servilleta, y después no podía pensar en otra cosa, entonces lo comenté con algunas amistades que ya más sabían que yo escribía cuentos, y me dijeron, pero ponete a escribir eso ya, eso tiene futuro, eso es buenísimo, y bueno, me puse a escribir, y como casi no tenía trabajo, tenía todo el tiempo del mundo, con lo cual yo digo que la escritura me salvó de caer en una tremenda depresión, ¿no? Eso tiene la palabra escrita. Es sanadora, salva, rescata, sin dudas. Sí, es como una terapia, ¿no? Como hablar en la terapia, solo que acá era más productivo por una palabra creadora. Entonces vos, a partir de eso, vas viendo un resultado, que es lo que tiene la escritura, que en el momento, en el proceso, es árida y es dolorosa a veces, porque además no te sale y tenés que volver a corregir, y yo soy muy maniática y correctora, ¿no?, de lo que escribo, pero cuando lo ves que va tomando forma y que va tomando cuerpo, es una felicidad, ¿no? Es como parir. Una infidencia, yo me imagino, si yo escribiera un libro, imagino mi libro en manos de una editora completamente corregido, pero no imagino un libro tuyo en manos de la editora, de la editorial, muy corregido. ¿Cómo ha sido esta experiencia en las publicaciones? ¿Cómo muy corregido? Bueno, vos sos licenciada en letras, escribís maravillosamente. Digamos que cuando un editor recibe el libro de un escritor que no es licenciado en letras, que no es profesor de lengua, que puede ser abogado, contador, seguramente tenga que observar muchas más correcciones que en una licenciada como lo sos vos, que además sos una persona tan estricta con la palabra, ¿no? No, sí, yo soy estricta y eso seguro, pero igual te digo, María, que cuando uno escribe siempre necesita la mirada ajena. Ajá. No creas que el texto sale perfecto, más allá de las cientos de miles de correcciones que uno le puede hacer, igualmente siempre necesitas de la mirada ajena. Y bueno, yo la primera novela la escribí sin tener editor, entonces lo que hice fue recurrir a amistades, gente que digamos que sí, que era del medio, que yo sabía de su idoneidad para corregir, entonces recurrí a una amiga en ese momento que había estudiado conmigo, que fue quien me hizo la corrección. Pero ya después sí confías en el editor, Claro. La relación con el editor es fundamental para mí, para la escritura. Se crea un vínculo. Totalmente, y me parece que es, además sus consejos, por lo menos yo en mi caso, siempre los tomo en cuenta, lo cual no quiere decir que siempre uno haga lo que le dicen, pero por lo menos lo piensa, y te diría que el 90% de las veces suele tener razón el editor. En mi caso yo tuve suerte realmente, yo estoy muy contenta donde estoy, eso lo digo siempre al que lo quiera oír. Bueno, eso lo iba a mencionar, vos nunca has publicado desde la primera de esta serie en otra editorial que no sea Suma de Letras. Sí, siempre estuve con el mismo sello y con la misma gente porque estoy muy contenta. Siempre digo, mientras ellos quieran seguir conmigo, yo sigo con ellos, porque fue es una muy buena relación, la verdad. Pero bueno,
creo que tuve suerte, no todo el mundo dice lo mismo de su experiencia, ¿no? Yo creo que en ese sentido me ha tocado trabajar con la gente adecuada para lo que yo escribía, ¿no? Y estoy muy contenta con eso, la verdad. Yo quiero hablar un poquito de la feria del libro infantil y juvenil, porque o diste o estás por dar un taller para los más chicos, ¿no? Sí, mira, lo que está pasando con los chicos es muy particular, porque en realidad las 3 novelas que yo escribí, no las escribí para un público infantil. Las escribí, digamos, como dicen muchos escritores, escribo lo que me gusta leer a mí, ¿no? Claro. Y pasó el año pasado, en el Festival Azabache de Mar del Plata de novela policial, los organizadores habían ampliado las actividades para poder incorporar al público infantil y adolescente. Y armaron un festival, digamos, un festival dentro del festival que es para niños y que se llama Azabachito. Y me convocaron para darles una charla y a mí me pareció divertido, ¿no? Entonces, original, les di la charla y fue mágico para mí y para los chicos. No fue increíble. En realidad lo que yo hice fue recordar qué era lo que a mí me sucedía cuando tenía la edad de el promedio del público, que tenía 12 años, ¿no? Sí. Y bueno, yo en esa época era fanática de Sherlock Holmes, todavía lo soy. Y entonces, claro, transmití la experiencia de lo que a mí me acercaba a la lectura en esa época. Vos sos una gran transmisora de emociones en cuanto a la lectura. Lo digo porque he sido víctima de tus herramientas. Sí, la digo con pasión, ¿no? Lo digo con mucho cariño, además. La cuestión es que me quedé fascinada y a partir de ahí, bueno, este año me invitaron de vuelta al Azabachito y ahora VAN, que es el Festival de Literatura Policial y Negra de Buenos Aires, del cual participé el año pasado, también me convocó para VAN juvenil. Porque hay dos, está el VAN de novela policial y el de los jóvenes, ¿no? Es el mismo festival, pero que digamos tiene un anexo para el público infantil y adolescente. Entonces, yo encantadísima, la verdad, porque la experiencia, te digo, realmente me llenó de energía. Y entonces, como en la Feria del Libro el festival va a tener una suerte de adelanto de lo que está teniendo ya toda esta semana, la feria empezó el lunes y ya han pasado varios escritores por el sector de Buenos Aires Negra Juvenil. A mí me toca el lunes que viene. Entonces, bueno, me dijeron si quería también participar de este adelanto y yo, la verdad es que encantada. Y la propuesta es invitarlos o enseñarles a escribir, a crear porque algo de eso leí, a crear un detective, al mejor estilo Conan Doyle. En realidad yo les voy va a ser muy parecido a lo que hicimos en Azabache, en el sentido de que les voy a contar mi experiencia como lectora y después sí vamos a ver los distintos trucos que tiene un escritor de este tipo de historias de misterio para construir una trama, ¿sí? Desde el personaje también protagónico hasta los distintos momentos claves de toda una historia, como puede ser el sabueso de los Baskerville o la Liga de los Pelirrojos. Qué interesante que los chicos puedan acceder a una escritora con este alcance, ¿no? Construir lectores y potenciales escritores, esto es genial. Bueno, ya han pasado varios escritores y tengo entendido que hasta ahora ha sido una charla más exitosa que la otra. Qué bueno, lo aplaudo, sinceramente. Sí, es una idea muy buena. Y justo, además, la Feria del Libro Infantil, tanto acá en Buenos Aires como la que se está haciendo en Mar del Plata, que este año es la primera vez, coinciden con las vacaciones de invierno. Entonces, claro, los chicos tienen todo el tiempo del mundo para ir. Bueno, los padres no sé si tienen todo el tiempo del mundo, pero harán el esfuerzo, pobres, de llevarlos. Quiero que antes de que terminemos esta charla, que la seguiría por horas, por supuesto, con té de por medio, un ritual que a vos te encanta, que me cuentes sobre qué estás trabajando. Bueno. Además de todas tus labores, me refiero puntualmente a la escritura. Bueno, ahora te cuento. Si no te molesta, yo también quería avisarles, paso el chivo. Por supuesto. el chivo, bueno, la charla del lunes es a las 17:45. Sí.
en la Feria del Libro Infantil Juvenil. Me olvidé el nombre del espacio, pero eso está en la programación, ¿sí? Sí, está en el espacio juvenil, además. Sí, por eso, en el espacio van. Y después, en el Festival de Buenos Aires Negra, que empieza el viernes 2, voy a estar ese mismo viernes 2 a las 22 horas, nada menos que con Alberto Laiseca, que para mí es un lujo, la verdad, compartir con él. Vamos a estar charlando sobre crímenes impunes en la literatura, ¿no? Así que, bueno... Crímenes impunes. ¿Yo estoy equivocada o es el título de un libro? ¿No? Puede que sea. Me parece que de Raúl Torres. Puede ser. No, pero puedo estar equivocada, ¿eh? No. Y el sábado 10 a las 15... vamos a estar con Eduardo González, que es un escritor de policiales para chicos, que también trabaja la época de las invasiones inglesas, y con Violeta Noettinger, que es una de las editoras de Alfaguara Infantil Juvenil. Vamos a estar charlando sobre historia y policial. Para adultos, en el van que comienza... No, ese es para el van juvenil. Ese es para el van juvenil, la charla con Alberto Laiseca es para adultos. Está bien, que es el 2 de agosto. El 2 de agosto a las 22. Y la charla con Eduardo González y Violeta Noettinger el sábado 10. Bueno. En el Centro Cultural San Martín. Mucha actividad. ¿Viste? Sí, estoy contentísima. ¿Y cuándo escribís? ¿O qué estás escribiendo? Bueno, ahora te hablo de eso. ¿Cuánto tiempo tenés? Tienes 4 minutos tenemos. 4 minutos, bueno, lo resumo, porque yo aprieto el botón con esto y entra en otra dimensión. Y yo también. Por eso pongo el reloj. Mira, este año se me complicó bastante el tiempo de escritura. Yo venía de un ritmo muy exigente de 8 horas diarias, pero tenía una gran necesidad intelectual en los últimos años, entonces empecé a hacer un posgrado en la Universidad de Buenos Aires, que lo voy cursando de a poco, pero me lleva mucho tiempo de estudio. Entonces me costó mucho ordenar los tiempos para preservar la escritura, que para mí es lo más importante, ¿no? Y además trabajar. Con lo cual, este año he venido con altos y bajos, pero ahora ya se normalizó la cosa y estoy escribiendo 8 horas por día. Y lo que estoy trabajando es una novela de la que, más allá de que mucho no puedo contar porque todavía está en proceso, pero es una novela que tiene elementos del policial, pero tiene una mezcla, se trabaja básicamente sobre la mezcla de tiempos, o sea, la investigación es en la actualidad y el crimen, que tiene varias significaciones, porque hay un crimen específico y concreto, pero también hay un crimen social, mucho más profundo, y hay un tercer crimen que es el crimen del olvido, ¿no? Bueno, eso transcurre hace más o menos 70 años, así que es un desafío para mí como escritora porque tengo varios narradores y 2 tiempos, ¿no? O sea, hay un entrecruzamiento de tiempo. Es una escritura compleja. Y que parte además de un descubrimiento real que hice yo hace un tiempo y que a mí me llevó lo mismo que al personaje que investiga en la novela a tratar de recuperar la memoria familiar y bueno, a partir de ahí sí inventar una historia de ficción que no es la historia de mi familia ni mucho menos, pero sí tiene mucho en común con esa historia. Es todo lo que te puedo contar por ahora. Bueno, no es poco, porque me estás contando que hay una alta cuota de autobiografía, aunque no sea autobiográfica, sino experiencial, digamos que dicen que es el corazón de toda obra, ¿no? Claro, tal cual. Digamos que en realidad el puntapié inicial sería lo que me involucró a mí, por el lado familiar, pero la historia es ficción. O sea, lo que yo cuento es ficción. Es ficción en cuanto al argumento, no es ficción en cuanto a todo esto que te digo que tiene que ver con la memoria, con el pasado, con la recuperación del pasado, con el deber que tenemos de no olvidar algunas cosas del pasado y con la necesidad de olvidar otras para poder vivir, ¿no? Hay todo un pensamiento que vengo teniendo hace bastante ya sobre qué sentido tiene la memoria y para qué, ¿no? Estoy leyendo de Tununa Mercado en estado de memoria. Es un libro de cuentos que te mantiene en estado de memoria, digamos, relacionado con la importancia o el porqué de la memoria, ¿no? Y cómo nos ata a determinadas situaciones, a veces simples anécdotas de las que quedamos prendados, ¿no? Sí, seguro. Es que
es una necesidad, o sea, un pueblo sin memoria es un pueblo que va a la deriva, ¿no? El tema es que, bueno, hasta dónde tenés que recordar y hasta dónde tenés que vivir, porque si no, digamos, el presente también cuenta, ¿no? Bueno, un poco de todo esto estoy... Y la última pregunta, de lo que me puedas contar. Yo sé que había un trabajo tuyo ambientado en el 1900, no importa el tema, pero... 1910, no, esa es la novela anterior, pero, digamos, cuando yo dejé de escribir las novelas de Redhead, empecé a escribir esta novela ambientada en 1910, que la voy a retomar en algún momento. Ah, qué buena noticia. Lo que noticia. pasa es que cuando estaba a la mitad de la redacción de esa novela, descubrí... en un álbum familiar descubrí... Esta investigación que te llevó a esto otro. Una serie de fotos que yo quise desprender para escaneárselas y mandárselas a mi hermana que vive en el extranjero, y del lado de atrás de una foto encontré una inscripción que había hecho un tío abuelo mío, y lo que leí me dejó, pero con decirte que... conmocionó no solamente tu escritura, sino tu ánimo. Todo, mi vida, o sea, me hizo replantearme toda mi identidad como narradora, ¿no? O sea, ¿qué estoy haciendo que no estoy hablando de esto? ¿Qué expectativa estás sentando sobre lo que se viene en cuanto a la novela que veremos publicada, no sé, en unos meses? Mira, creo que tengo trabajo por lo menos hasta fin de año en la escritura de esta novela, por lo menos, pero estoy muy, muy involucrada, así que ¿expectativas? No, yo prefiero escribir sin expectativas. No, bueno, a mí como lectora ya me dieron ganas de abrir las páginas de esa novela y leerla. Ojalá que todos los lectores quieran del mismo modo leerla. Por lo pronto la expectativa es poder transmitir en ese texto lo que realmente surge y surgió en mí a partir de esa experiencia, y poder lograr una obra que represente un crecimiento en mí como narradora, ¿no? Además de transmitir realmente algo que me parece importante, casi te diría lo más importante de lo que he trabajado hasta ahora. Bueno. Es una obra clave para mí. Bueno, entonces no veo la hora de verla publicada, no me voy a decretar tampoco como una ansiosa compulsiva, porque voy a terminar con algún diagnóstico psiquiátrico, pero te diría que estoy rayando eso. Después de tu argumentación. Te doy un argumento más para la ansiedad. Es que en la historia que cuento también hay un ingrediente, digamos, que tiene que ver con una historia de amor. Ay, bien, Mercedes. Ahí te quiero ver escribiendo, ahí te quiero leer. Ahí te quiero leer, en ese huequito también te quiero leer. Bueno, yo te quiero agradecer de todo corazón esta entrevista, que no dudaste en darme el ok inmediatamente, y sé que tenés una vida ocupada y que estas son horas que le dedicas a la escritura, así que muchísimas gracias. No, María, gracias a vos, siempre que quieran, yo estoy acá disponible, me encanta hablar con ustedes. A mí también, y la gente de Villegas tiene un particular cariño para con vos. Y yo por Villegas, ya lo saben, lo he puesto en Facebook un montón de veces. Cada vez que veo un libro de Manuel Puig me acuerdo de ustedes y de aquella visita que hice, y bueno, a ver cuándo la repetimos. Ya me pongo en gestión para gestionarla para el año que viene, valga la redundancia. Cuando salga la novela, si es que sale el año que viene, yo todavía la verdad es que no puedo decir nada. Nieves va a estar encantada. Dale. Te mando un beso, muchas gracias, te quiero, Yo también te quiero, un abrazo enorme. Gracias, chao. Chao. 18:34, la escuchábamos a Mercedes Giuffré, autora de novelas policiales, ensayos, biografías y libros de cuentos, y además, como pudieron ver, un ser encantador, lleno de luz. Así entrevistábamos a Mercedes